Hola queridos alumnos, vamos a trabajar hoy física de segundo de bachiller. Vamos a hacer un problema de óptica, trabajamos con lentes. Aquí tenemos lo que nos piden, vamos a ir leyendo el problema y resolvemos. Al principio nos dice, aparece una lupa en el trastero, comprobamos que tiene una lente de vidrio biconvexa y simétrica. Pero como somos curiosos y queremos saber más cosas, pues vamos a averiguar las siguientes. En el apartado A, la primera cosa que vamos a hacer es enviamos un rayo de luz a una de las caras de la lente formando un ángulo de 45 grados con la normal en el punto de incidencia. Observamos que el rayo se refracta al interior de la lente con un ángulo de 25 grados. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Bien, aquí tenemos la situación, lo que habíamos dicho. Este sería nuestro línea de separación entre el aire y la lente, el vidrio del que está formado. Del aire conocemos su índice de refracción, que es 1, y lo que nos piden es el índice de refracción del vidrio. Aquí tenemos dibujada la normal, a la superficie de separación, cómo llega el rayo incidente formando un ángulo de 45 grados y cómo se refracta ese rayo dando lugar a un ángulo de refracción de 25 grados. Pues lo que tenemos que aplicar es la conocida como ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio 1, del medio incidente, por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2, que en este caso sería el vidrio de la lente, por el seno de refracción. Sustituyendo los datos, vemos índice de refracción del primer medio, que es el aire, seno del ángulo de incidencia, que era 45 grados, igual al índice de refracción del medio 2, que es el del vidrio, que es el desconocido, por el seno del ángulo de refracción, que es 25 grados. Pues despejando obtenemos el índice de refracción del vidrio, el seno pasaría dividiendo, así que nos queda esto así, 1 por seno de 45 grados partido de seno de 25 grados. En ese momento iríamos a la calculadora. Pues nada, la calculadora la tenemos que poner en modo grados, el modo 3, el degree, y escribimos. Diríamos aquí 1 por si de 45 partido de seno de 25. Y obtenemos un resultado de 1,67, pues ese sería el valor del índice de refracción del vidrio de la lente. Lo apuntamos 1,67 y en ese momento tendríamos el apartado A resuelto. Nos ponemos un muy bien. Vamos a ver qué nos piden en el apartado B. En el apartado B nos dicen colocamos una bombilla a 50 centímetros de la lupa, es decir, de nuestra lente, y podemos enfocar su imagen real en un papel situado a 100 centímetros de la lupa. ¿Cuál es su potencia y su distancia focal-imagen? Y además debemos realizar la construcción de la imagen. Bueno, pues se trata de ya un problema básicamente de lentes. Para resolverlo, aplicamos la ecuación fundamental de las lentes, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? En la que la S simboliza la distancia objeto. El objeto siempre está a la izquierda de la lente, ese lado es negativo y nos decían que tenía 50, así que ese valdrá menos 50 centímetros. La S' sería la distancia imagen. En nuestro caso nos decían que la imagen era
real. La imagen era que se formaba, era real. Pues ¿eso qué significa en una lente? En la lente las imágenes reales se obtienen a partir de la convergencia de los rayos que proceden del objeto. Por lo tanto, deberían estar situados a la imagen debería estar situado a la derecha de la lente y por lo tanto ser positiva esa distancia. Así que tenemos que la S' vale más 100 centímetros. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir y determinar el valor. Pues ponemos la inversa de la distancia imagen, que sería 100, menos la inversa de la distancia objeto, que sería menos 50, es igual a la inversa de la distancia focal. Resolvemos primero el doble signo. Menos por menos es más. Ok. Y ya tendríamos hecha esta parte. Pues bueno, esto lo metemos en la calculadora y lo determinamos. Pues ahí tenemos, vamos a introducir esto, sería 1 partido de 100 más 1 partido de 50. Obtenemos 3 partido de 100, pues eso es lo que apuntamos aquí. Apuntaríamos el 3 partido de 100. Vale, quitamos la calculadora para hacerlo. Sería 3 partido de 100 es la inversa de la distancia focal. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para hallar la distancia focal es darle la vuelta a todo. Así que la distancia focal sería 100 partido de 3. Volvemos a usar nuestra calculadora y sería 100 dividido entre 3 y daría pues 33,33 centímetros. Pues esa sería la distancia focal imagen de nuestra lente. Ahora lo que teníamos que calcular era la potencia. Vale, cuidado a la hora de calcular la potencia, porque la fórmula de la potencia es esta de aquí. Es la inversa de la distancia focal imagen. Pero, ojo, para que la potencia venga medida en su unidad, que es la dioptría, la distancia focal imagen tiene que venir en metros. Eso es importante, importantísimo. Así que el 33,3 deberíamos pasarlo a metros. Eso es por un factor de conversión, 33,3 centímetros. Pues recuerda, para eliminar el centímetro lo ponemos debajo, arriba ponemos el metro. ¿Quién es más grande, el metro o el centímetro? El metro en este caso, pondríamos aquí un 1 y en el centímetro ponemos la equivalencia. De esa manera, eliminando, obtenemos que sale 0,3 periódico. Pues si hacemos eso en la formulita, 0,3 periódico, eso nos da 3 dioptrías. La potencia de la lente en una lente tanto convergente como divergente. O sea, la teoría nos dice que para construir la imagen de un objeto en una lente delgada se deben dibujar al menos 2 rayos de trayectorias conocidas y hallar su intersección, la de ellas o la de sus prolongaciones, después de refractarse en la lente. Pues bueno, los rayos que podemos usar son los siguientes. Un primer rayo que llamamos un rayo que sale del objeto, paralelo al eje óptico y que después de refractarse en la lente pasa por el foco imagen F'. Hay otro rayo que es un rayo que pasa por el centro óptico de la lente y que no se desvía. Y el último rayo sería un rayo proveniente del objeto que pasa primero por el foco objeto. Este rayo llega a la lente, se refracta y emerge paralelo al eje óptico. ¿Vale? Pues estos son los 3 rayos. De esos 3 rayos tenemos que utilizar al menos 2. Mejor siempre utilizar 2 y ya está. Bueno, vamos a utilizar en principio los 2 primeros rayos. Vamos a verlo en el dibujo.
Bueno, aquí tenemos ya dibujada la lente. Recuerda que es una línea perpendicular al eje óptico. Este sería el eje óptico. Las lentes convergentes, recuerda que se simbolizan de manera esquemática como una línea acabada en punta de flecha. Tenemos pintado el foco objeto y el foco imagen. Esta distancia sería la distancia focal objeto, distancia focal imagen. Recuerda que son a la misma distancia. De aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí. En nuestro caso eran 33,3 centímetros. Aquí tendríamos nuestro objeto que nos decían que estaba situado a 50 centímetros. Como está a la izquierda siempre el objeto negativo. Pues vamos a ir trazando los rayos. El primer rayo que decíamos sería un rayo que sale del objeto paralelo al eje óptico. Rayo que sale del objeto paralelo al eje óptico. Así sería su trayectoria. Llega a la lente y se refracta pasando por el foco imagen. Bueno, aquí tendríamos que utilizar una regla para hacerlo, ¿eh? No se puede, para quedarlo bien en el examen hay que hacerlo con una regla, no a mano alzada como estoy haciendo yo. Pues ahí estaría el rayo paralelo, llega a la lente, se refracta pasando por el foco imagen. Ahora utilizamos el otro rayo que decíamos que iba a ser el rayo que partiendo del objeto pasaba por el centro óptico. ¿Vale? Pues con una regla dibujamos ese rayito, ¿vale? Que pase por el centro óptico, ahí sería su trayectoria, y sin desviarse continúa, a ver si sale, y sin desviarse continúa, pues donde se intersectan esos dos rayos, ahí estaría nuestra imagen. Ahí estaría nuestra imagen, que sería, como los rayos salieron de la cabeza, esto sería la cabeza de nuestra imagen. Que como ya nos decía el problema, esta distancia desde el centro óptico a donde está situada la imagen se llama distancia imagen y valía 100 centímetros. Pues aquí podemos ver la naturaleza de la imagen que hemos construido. Como la imagen se consiguió con la intersección de los mismos rayos y no de sus prolongaciones, la imagen sería real. Además podemos ver que con respecto al objeto está invertida. Y se ve evidentemente que es de mayor tamaño. Pues esa sería la naturaleza de nuestra imagen. Real, invertida y de mayor tamaño. Con esto hemos terminado ya ese apartado. Vamos al último apartado. Bueno, en el último apartado, en el apartado C, nos decían ¿cuánto valen los radios de curvatura de la lente? ¿Y cuál sería la potencia si pulimos una de las caras hasta dejarla plana? Bueno, como ahora nos están pidiendo los radios, hay que volver a recordar que la lente era una lente biconvexa y simétrica. Eso significa que son de radios iguales. Pues vamos a verlo. ¿Vale? Una lente biconvexa, simétrica, tendría esta forma. Y los radios serían del mismo valor en absoluto, así que los vamos a llamar R. La única diferencia es que el radio de la cara 1 estaría situado por este lado, debe ser positivo, y el radio de la cara 2, que debe estar situado por este lado, es negativo. Y vamos, para calcularlo, a usar la ecuación esta del fabricante, que es la inversa de la distancia focal-imagen, es igual a el índice de refracción menos 1 multiplicado por la diferencia de las inversas de los radios. Como la lente sigue siendo nuestra lente, la que encontramos, la lupa que encontramos en el trastero, su índice de refracción es el 1,67 que calculamos en el apartado A, y la distancia focal imagen era 33,3 centímetros, que en metros serían 0,3 periódicos.
Bueno, vamos a ir sustituyendo y calculando. Lo primero que vamos a hacer, como aquí en la formulilla realmente lo que está a la inversa, pues ya calculamos la inversa. Pues 1 partido de eso da 3. Pues vamos a ir sustituyendo. Todo esto hemos dicho que da 3. Igual el índice sería 1,67 menos 1 de la fórmula. Los radios. Este no lo conozco, este no lo conozco. Sé que como son simétricas valen lo mismo, lo único que el signo. El radio 1 es positivo, pues lo dejo como R. El radio 2 es negativo, pues lo ponemos como menos R. Y lo que hay que resolver es esa ecuación. Lo primero el doble signo. Aquí ya resolvemos 0,67. Este doble signo se convierte en positivo. Y la suma esta se convierte en 2R. Pues de ahí sacamos la R. La R pasa multiplicando y el 3 dividiendo. Pues sería 0,67 por 2 entre 3. Pues eso, utilizamos la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Y vamos a determinar el valor ese que nos piden. En este caso sería lo que tenemos aquí. Ponemos 0,67 por 2 partido de 3. Y nos sale un radio de 0,45. 0,45. Pues vamos a anotarlo. 0,45. No sé si se verá bien. 0,45. Pues vamos a anotarlo. Pues quitamos la calculadora y anotamos. Con eso tendríamos el radio que nos pedía. Así que eso significa que tanto radio 1 como el radio 2 valen 0,45 metros y tendríamos terminada la primera parte de este ejercicio. Bueno, para terminar el problema, nos decían que si se pulía una de las caras hasta dejarla plana, que cuál era ahora la potencia de la lente. Pues bueno, aquí hemos pulido la cara 2. Al pulirla y dejarla plana, ese radio valdría infinito. Mientras que el radio 1, que no lo hemos tocado, seguiría siendo 0,45. Como fue el radio 1 que no tocamos, que era el positivo, seguimos haciendo lo positivo. Volvemos a aplicar la misma fórmula y como ya sabemos que la potencia es la inversa de la distancia focal-imagen, pues ya la adaptamos y la escribimos de esta manera. Eso sí, para que esto sea potencia, recuerda que los radios tienen que venir en metros, que ya lo tenemos aquí. Pues simplemente se trata de sustituir. Pues vamos a ir sustituyendo. La lente sigue siendo la misma, así que el índice de refracción es 1,67, solo se ha pulido. El radio 1 es 0,45 y el radio 2 pasaría a ser infinito. Lo que nos da que esto va a dar 0. Al final se nos queda 0,67 por 1 partido de 0,45. Pues usamos la calculadora y determinamos. Vamos a ver, sería el 0,67 partido de 0,45. Damos al igual y obtenemos un valor de 1,5. 1,5. Pues la potencia sería ahora de 1,5. Entonces, pues ahora tendríamos una potencia de 1,5 dioptrías y ahora sí que hemos terminado el problema.